Y en ese momento era poco antes del verano. Todavía me había encontrado con la necesidad de buscar algún lugar donde veranear. Y tenía dos preocupaciones. Una era poder decidir a dónde irme de vacaciones. La segunda era una charla que me habían invitado a hablar en una conferencia sobre fintech, sobre emprendedores para el sector financiero, ¿no? Entonces venía en el avión, me acuerdo que tratando de decidir, hablo con mi esposa, con Alita, y le digo que está por acá. Y yo le digo, ¿dónde querés ir de vacaciones? Y ella me dice, mira, yo quiero un lugar súper tranquilo. Lo único que pido es, yo aspiro a tener un lugar chiquitito donde haya un bar, donde yo entre a ese bar y alguien me salude y me diga, hola Alita, ¿lo de ayer? ¿No? ¿Cuántas veces uno se encuentra con cosas así que uno quiere que lo anticipen, que a uno lo reconozcan, que lo identifiquen, que nos hagan la vida simple? Y al mismo tiempo yo estaba pensando en esta presentación para el sector financiero y venía ya preparando slides y venía por el slide número 40 más o menos. Cuando me bajo del avión y mientras estoy caminando por el aeropuerto veo un cartel enorme de un banco con el cual yo trabajo, y que hablaba mucho del futuro. Y de repente yo digo, de alguna manera me sentí como molesto, porque este banco conoce seguramente mucho más del futuro de lo que conoce de mi presente. Porque se esfuerza una y otra vez en hacer que no me conoce. Es como Dory, ¿no? O sea, uno va al banco y todo el día te piden el DNI, te piden todo, y de repente sos un número, no sos nadie, no te reconocen, y esto contrastaba totalmente con lo que Alita me decía que a ella le gustaría, y que creo que es algo que muchos buscamos. Este hecho de decir, si yo quiero que a mí, las compañías con las cuales yo hago negocios, las cosas que yo voy a usar, que quepan muy bien con mi humanidad, con qué es lo que yo tengo que hacer. Así que, vuelto al avión después de esa escala, tomo una medida radical. Tiro todos mis slides y los reemplazo por solamente una foto, que se las voy a mostrar ahora. Era una foto que me había tomado unas semanas antes en Nueva York, en una situación en la cual creo que mucha gente que ha usado Uber se ha encontrado. En este caso yo me encontraba utilizando tecnología para, digamos, frente a tener la opción de un incumbente, de una empresa. Yo tenía un taxi amarillo enfrente, lo tenía abierto, y aún así yo quería utilizar Uber. Entonces uno se pone a preguntar, ¿qué es lo que hace que uno destrabe su teléfono 200 veces por día para hacer infinidad de cosas en su teléfono, para conectarnos con nuestros amigos, para reservar una mesa de un restaurante, para chequear nuestro mail, para hacer un montón de cosas? ¿Qué es lo que hace que yo vaya una y otra vez a determinadas aplicaciones? Y cuando empezás a pensar, te empezás a dar cuenta que realmente lo que Uber hace es hacerse eco de muchas de estas cosas íntimamente humanas que, como tenía mi esposa, a todos nos cae bien. Por ejemplo, veamos. O sea, yo ya no tengo que preocuparme si el auto va a llegar tarde o si estará lejos. No tengo que volver a llamar, che, ¿cuándo viene el taxi que pedí? No. Directamente yo sé que viene a 2 cuadras y me despreocupo. No tengo ningún tipo de ansiedad. O sea, no tengo que llamar a nadie. Sigo charlando con mi amigo porque estoy tranquilo. Cuando llego, el taxista o el conductor me saluda por mi nombre y yo sé el nombre de él. Es magia, ¿no? De repente hay un sentido de afinidad. Lo más mágico pasa cuando llego al final, al destino, y no tengo que sacar mi tarjeta de crédito para poder pagar el viaje. ¿Quién hubiera dicho que sacar una tarjeta de crédito con la cual el que la tiene siempre la lleva en su billetera hubiese sido semejante fricción como para que la gente una y otra vez decida irse con Uber en vez de tomar un taxi? Estamos viviendo una revolución porque compañías como Uber están innovando en un montón de ángulos
y están generando una disrupción total en todos lados. Y una y otra vez, cada vez que me encuentro con el CEO de una gran compañía, viene con una hoja en blanco y nos dice, básicamente dice, evita que llegue un Uber a mi industria. La disrupción que estas compañías, estos emprendedores están generando, está desafiando por completo cualquier industria. Tomemos, por ejemplo, el caso de Tesla. ¿Sí? Tesla, creada por Elon Musk, innova en 3 grandes aspectos. El primero es la experiencia de usuario, o sea, subirse a un auto que se conecta con mi teléfono, que yo desde mi teléfono le puedo decir, prende el aire acondicionado, ¿sí? Que además se maneja solo en muchas circunstancias, que tiene toda una pantalla increíble que directamente sabe a qué reunión voy a ir y me presenta el mapa porque está conectado con mi calendario. Es fantástico, ¿sí? Por supuesto es un auto eléctrico, pero autos eléctricos e iniciativas de autos eléctricos han habido montones. Lo que Tesla hizo fue además innovar en la performance. Por primera vez tenemos un auto eléctrico que merece ser usado, que tiene una autonomía suficiente para poder trasladarnos y no dejarnos a pie. Pero no solamente eso. Elon Musk, el fundador de Tesla, llevó a Tesla también a innovar en su modelo de negocios. Hoy ya no es necesario. ¿Cuál era el gran problema que tenían estos? ¿A dónde cargo la batería? Dándose cuenta de esto, Elon Musk genera una red de cambio de baterías y entonces uno va con su auto, paga una suscripción, va con su auto, le cambian la batería por una nueva y continúa. O sea que también, de alguna manera, muy análogamente a lo que pasa con las impresoras, que ustedes vieron las impresoras de tinta, de chorro de tinta, son muy baratas. Pero ¿cuál es la gran diferencia que tienen? Que ellos cobran por cada cartucho. Entonces, de alguna manera, una compañía que se convierte, que es una compañía de autos, termina siendo una compañía de alquiler de baterías. Este es un gran desafío. Ahora, lo que es más increíble acerca de Elon Musk no es solamente haber hecho esto. Elon Musk es de origen sudafricano, venía de un lugar inesperado, como podría haber sido Argentina. Elon Musk, además, viene de ser el fundador de PayPal. Y uno se pregunta, no solamente fundó PayPal, sino que fundó Tesla. No solamente fundó Tesla, también fundó SpaceX. Y está buscando conquistar Marte. Y uno se pregunta, ¿qué características tiene que tener alguien? ¿En qué colegio, en qué universidad se estudia algo que nos vaya a ser capaces de hacernos adecuados para poder inventar y revolucionar el sistema de pagos? Revolucionar la industria automotriz y además llevar una colonia a Marte. ¿A quién se le ocurrió? Y uno puede llegar a pensar que este tipo de cosas, que Elon Musk es un superdotado, definitivamente tiene muchísimas capacidades. Pero la verdad es que hay un montón de cosas que estoy seguro que ustedes tienen que pensar en su carrera y que los puede convertir en un Elon Musk. De hecho, en Endeavor trabajamos mucho con emprendedores que logran hacer un impacto. A tan solo 20 cuadras de acá, Marcos Galperín, un emprendedor Endeavor, fundador de Mercado Libre, intenta revolucionar la forma en la cual se conduce el comercio en el país y en toda la región. En un departamento en Palermo, Emiliano Cargiman está desarrollando nanosatélites con piezas que las compra directamente por internet y ensambla este tipo de satélites, y haciendo que un satélite que antes costaba $100 millones, ponerlo en el espacio, hoy cueste $100.000. Es una gran revolución. Nosotros, en el caso de Globant, nuestro objetivo es generar la mejor compañía de software en el planeta. Ahora, que nosotros nos animemos a hacer esto requiere un montón de actitudes, y eso es lo que me gustaría charlar con ustedes. Entiendo que muchos de ustedes están estudiando hoy una carrera universitaria y es importante que entiendan qué va a hacer que ustedes puedan generar la capacidad de estar relevantes continuamente y no ser
víctimas de la disrupción que empresas como Uber empiezan a generar. Y eso es lo que me gustaría charlar con ustedes hoy. Voy a comenzar contándoles que esta es mi primer computadora, una Texas TI 99 4A. Me la regaló mi viejo cuando yo tendría 12, 13 años. Ese día la conecté al televisor y me encontré con algo súper excitante. Y era esto. Un cursor. Era lo único que podía ver. Al lado de eso había un manual así de grueso que decía Manual de Programación en BASIC. Quería decir que de alguna manera lo que descubrí ese día es que si yo no me convertía en un programador, no iba a ser capaz de sacarle ningún tipo de jugo a eso. Eran las 11 de la mañana y comencé a leer el manual. A las 4 de la mañana del día siguiente dije, tal vez ya es hora de ir a dormir. Mi vida había cambiado para siempre y realmente me sentía realmente súper motivado. Por un lado había descubierto que, a diferencia de lo que hoy pasa con muchos de ustedes que por ahí consumen tecnología y piensan en que van a vivir en un futuro, yo estaba en posibilidad de construir ese futuro. Era como si ustedes van en un tren a Tomorrowland en Disney, ¿sí? Bueno, y yo pensaba que yo podía ser Walt Disney y construir Tomorrowland y estar esperándolos. O sea, el tener manejo de la tecnología me hacía capaz de soñar un montón de cosas. Me la pasaba en el colegio y estaba todo el día pensando, a ver, ¿qué más puedo hacer con esto? Cuando uno tiene potencial y puede resolver sus cosas, porque tiene una determinada tecnología a mano, ya es muy difícil volver a ver el mundo de otra manera. Y eso es muy distinto a cómo la gran mayoría de la gente percibe esto. Acá tengo a mis hijas y luego cuando ellas prenden la computadora, ¿qué hacen? Saltan en YouTube, saltan en Facebook, usan Spotify, pero de alguna manera están utilizando tecnología que alguna otra persona generó. Y hoy creo que la tecnología lo que nos permite es el poder realmente cambiar el mundo que tenemos, el poder cambiar la vida de la gente. Hace algunos meses, creo que había un poquito de agua, hace algunos meses me invitaron a hablar en un colegio secundario. Eran 2 cursos, alrededor de 70, 80 chicos. Faltaban 6 meses para que terminara el colegio, para que estaban en 5º año. Y se me ocurrió preguntarles, a ver, ¿cuántos de ustedes ha elegido su carrera? Un 20% levantó la mano. La siguiente pregunta fue, a ver, ¿cuántos de ustedes dentro de 6 meses creen que va a estar anotándose en una universidad? El 100% levantó la mano. Y yo me quedé incrédulo. Cuando yo fui a la universidad, una de las primeras cosas que hice fue ponerle muchísima atención a poder elegir la carrera. No tenía una sola carrera, gracias a Dios tenía 3 carreras que quería hacer. Me gustaba la vida al aire libre, había crecido viendo documentales de Cousteau, conocía cuánto pez hubiese debajo del mar y uno de mis objetivos era ser un oceanógrafo. La segunda posibilidad era ser un ingeniero de sistemas. Había crecido con esta computadora y me había encontrado que todos los días tenía cosas para hacer, problemas por resolver. La tercera, me encantaban las fiestas y soy una persona muy sociable. Dije, puedo ser un diplomático. Entonces, con esto en mente, me fui no a hacer uno, a hacer 2 test vocacionales. Lamentablemente, los 2 test vocacionales me dijeron que era bueno para las 3 cosas. Así que una de las cosas que tuve que hacer fue decidir. Charlando con mi papá, él me decía, mirá, yo creo que a vos te gusta la oceanografía y te gusta, pero siempre vas a poder hacer algo con eso, pero realmente la vida del oceanógrafo es muy difícil y una de las cosas que aprendí era que tal vez
convertir un hobby en una profesión tal vez no es, no es necesariamente lo que me va a hacer bien. Tuve mucha suerte y debo agradecer a la educación pública argentina porque ese verano cerraron la carrera de oceanografía. Así que ingresé en la carrera de sistemas y realmente aprendí un montón de cosas. Pero creo que muchas de las cosas que aprendí durante la carrera no son cosas con las cuales yo viva hoy. Uno de los grandes miedos que toda persona tiene a la hora de seguir una ingeniería o de seguir particularmente sistemas es matemáticas. Es un cuco. Gracias a Dios, yo tenía una ventaja. Yo ya amaba programar. Lo había hecho desde chiquito. Y para cuando llegué a los 18 años, no solamente programaba mucho mejor de lo que programaban mis compañeros que recién empezaban a utilizar una computadora, sino que ese amor por programar, que me parecía súper excitante, me hizo ser capaz de pasar el tema de las matemáticas, porque realmente no soy bueno en matemáticas. Ahora, otra de las cosas que pasa y cuando hablo con la gente es que uno asume que las matemáticas me van a seguir durante toda mi carrera, para aquellos que tengan miedo a las matemáticas como le tengo miedo yo. Y la verdad es que no es así. Fíjense una cosa, la computadora, ya de su nombre, está asociada al hecho de computar, de hacer cálculos. Y ha venido evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo. Muchas veces no somos conscientes de eso. Pero fíjense que la computadora en los años 70, en los años 80, en los años 70 era una herramienta de cálculo. Si nos movemos a los años 80, empieza a ser una herramienta de productividad personal. Es la aparición de los editores de textos y el Excel, ¿sí? Si nos movemos a los 90, la aparición de redes que conectan computadoras entre sí, empiezan a hacer de la computadora una herramienta poderosísima de transformación y de bajar costos en la empresa. Ahí aparecen sistemas de facturación, de inventario, de stock, contables. Si movemos a los años 95, aparece la web y por primera vez tenemos en la web a la computadora como una forma de acceder a la información. Lo que ha sucedido en los años 2000 es que la computación llega a nuestros bolsillos y con eso empieza a cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes usaron el celular hoy para mandar un mensaje? ¿Quedó alguno abajo o no? O sea, hoy la computadora empieza a permitirnos socializar, empieza a permitirnos estar en contacto, sentir que estamos siempre en control de todo nuestro ámbito de amigos. La computadora empieza a generar cosas que tal vez en los años 70, cuando yo crecía, podrían haber sido considerados de ciencia ficción, un superpoder. Por ejemplo, hoy puedo entrar a un restaurante sabiendo que el restaurante es buenísimo, porque me estoy basando en reviews de un montón de gente que no conozco, pero estoy seguro que estadísticamente este tiene que ser un restaurante buenísimo. Además, puedo saber cómo están mis amigos que viven en Europa y que tal vez no los veo desde el colegio. Sin embargo, Facebook me permite estar conectados con ellos y saber en todo momento qué es lo que sucede. Lo que ha pasado es que la computación se ha convertido en una herramienta humanística fenomenal. Y hoy es muchísimo más relevante entender lo que las personas quieren y qué es lo que las sociedades necesitan para poder utilizar esto. Yo creo que hoy es mucho más importante estudiar psicología o sociología que matemáticas dentro de las ciencias de la información. Cuando terminé mi carrera, siempre tomé la posibilidad, siempre traté de buscar el camino que mejor hiciera que mi carrera evolucionara. Yo vivía en Tandil en ese momento y recuerdo que me ofrecieron una posición en Buenos Aires para trabajar como investigador, investigando sobre el reconocimiento de huellas dactilares. Era en IBM. Y recuerdo una mañana, era las 5 de la mañana, y yo estaba bailando y se me ocurrió una idea, y de repente saco mi tarjeta, me voy a Catalinas, entro dentro de la oficina, tenía una computadora muy cara,
en ese momento, algo que en ese momento no se podía pagar, uno no podía tener en su casa una computadora de $100.000. Y entro, lo salto a Omid, que era un amigo iraní que estaba durmiendo en un colchón en la oficina, y me pongo a probar mis ideas. Y de alguna manera lo que hicimos en conjunto en ese lugar fue aprender la importancia de ponerle mucha pasión a lo que hacíamos. Nos juntábamos al mediodía y discutíamos charlas, discutíamos cosas y nos cruzábamos, físicos con matemáticos, con artistas, y empezamos a generar un cruce de ideas que era súper importante. Un día leo una noticia, una revista en Scientific American, un artículo, que hablaba de cómo generar una caricatura por computadora. Las caricaturas en general son reconocibles porque exageran determinados rostros, determinadas cosas salientes de nuestros rostros. Y a través de eso generamos un proyecto de reconocer los rostros de toda la población de IBM. Era realmente fantástico, pero una cosa que fue súper importante es siempre tomé la decisión que mejor iba a ir a mi carrera. No tenía ni que ver con la paga, yo me tenía que mudar acá. Tenía que hacer muchas decisiones que tal vez no eran las que yo hubiese querido. Yo me hubiese podido quedar en Tandil y tratar de terminar mi carrera ahí, pero yo quería hacer que mi carrera realmente valiera la pena. El día que terminé mi tesis, presentando el trabajo que hice en IBM, estaba en la vereda, en Tandil, viendo el edificio, y ahí al lado tenía un camión de mudanza lleno de muebles, y yo en ese momento me iba. En ese momento me iba de Tandil, ese mismo día que había entregado mi tesis. Y era porque tenía la certeza de que si yo no estaba en Estados Unidos, en Europa o en Japón, no iba a poder tener chances de poder ser competitivo en mi carrera. En Tandil definitivamente no tenía oportunidades, como mínimo tenía que ir a Buenos Aires. Y eso de alguna manera me lleva a la génesis de Globant. Antes de fundar Globant, fui pasando a través de estas etapas de ser empleado, ser emprendedor. Fundé y fundí exitosamente 6 compañías antes de llegar a ser Globant. Y muchos de ustedes se creerán que se están poniendo viejos. Bueno, yo recién a los 37 años estaba en capacidad de haber generado Globant. Y yo veo que las carreras son como la energía potencial. ¿Se acuerdan de la energía potencial? Que uno va levantando esto y a medida que estoy levantándolo va ganando energía potencial. Bueno, yo lo que buscaba era que esto tuviese muchísima energía potencial hasta que un día se hiciera realidad con un montón de fuerza. Piensen sus carreras pensando solamente en qué es lo que va a hacer que yo tenga una mejor carrera. Algún día van a volver a cosechar todo. Cuando en el año 2001 tenemos la crisis en la Argentina, ya alrededor del 2002 empiezo a reunirme con mis amigos en un lugar, en un bar, Downtown Matías, de Reconquista y Viamonte, se los recomiendo, Tierra Santa para emprendedores. Ahí nos empezamos a juntar y empezamos a darnos cuenta que muchos de nuestros amigos estaban yendo del país. Nos empezamos a dar cuenta que además el mundo empezaba a consumir tecnología de lugares que el mundo que consumía tecnología desarrollaba su tecnología en otros lugares. India, Irlanda, Israel, Canadá, empezaban a generar industrias de servicios y nosotros dijimos, no existe nadie en toda América Latina que lo esté haciendo. Nos planteamos 2 grandes objetivos. El primero, desafiar el hecho de que no pudiéramos crear una gran multinacional desde un país que por 50 años no tenía ninguna, la más joven de todas las multinacionales que todavía existía, ya tenía 50 años de vida. Y además lo queríamos hacer en el sector de tecnología, algo por lo cual nadie nos conocía. La segunda cosa que queríamos hacer era hacer que todas las oportunidades no tuvieran que pasar por Buenos Aires. Los 4 habíamos venido del interior a Buenos Aires para tener un primer trabajo, después emigrado para ver otras formas de hacer negocios. Y lo que queríamos era cambiar eso. Queríamos de alguna manera conquistar el mundo y para eso necesitábamos
un headquarter para la dominación global. ¿Qué es esto? 15 metros cuadrados en el centro de La Plata, sin aire acondicionado. Nos lo había subalquilado Carloncho, un gran amigo. Desde este lugar nos planteamos el ir a conquistar el mundo. No teníamos nada, lo único que teníamos era $5.000 y la bendición del barman de ese Downtown Matías. Pero sí teníamos un gran sueño y mirábamos en largo plazo. Realmente cuando uno empieza a desarrollar su carrera profesional, empieza a darse cuenta que mucho de lo que nosotros nos enfocamos como carrera profesional, la vemos como no solamente profesional, la vemos personal. Somos nosotros. Soy yo, voy a ir a trabajar a una empresa, cuánto me van a pagar, qué voy a hacer, ¿sí? Estoy contento, si no me voy a otra compañía. Pero de alguna manera, lo que uno tiene que ser consciente es que nosotros somos mucho más que nosotros solos. Y que todo el impacto que vamos a hacer, lo vamos a hacer en equipo. Imagínense, compañías como Google tienen al lado otras compañías no tan innovadoras. ¿Y ustedes consideran que realmente se nutren de gente que es completamente diferente? En general, se nutren de ingenieros que vienen de las mismas universidades, gente con las mismas capacidades. Pero de alguna manera, la organización, el grupo, la cultura del grupo, todo lo que sucede en la organización, de alguna manera también le da forma a quienes somos y particularmente a aquello que nosotros logremos hacer con eso. Por eso quiero pasar a esto y empezar a verlo ya como mi crecimiento pasa de ser un crecimiento profesional y personal a ser una historia de grupo. En este grupo yo empecé con mis amigos y socios. Ahí estamos los 4 fundadores de Globant y allá está Juan, nuestro empleado número 1 que todavía sigue trabajando con nosotros. ¿Qué es lo que encontré acá? La importancia de juntarnos con gente que realmente tenga valores compartidos y tenga además la capacidad de complementarse. Somos todos diferentes, pero nos complementamos. Y a diferencia de muchas otras veces en las cuales había fundado y fundido compañías, ahí me encontraba con gente que iba a hacer cosas que yo no estaba dispuesto a hacer y que yo no sabía hacer. Y somos como un equipo. Cuando viene la pelota sabemos para quién es, nos conocemos. Ahora, durante este proceso de generar esto, imagínense, nosotros teníamos que salir al mundo y tratar de competir. No sabíamos demasiado y lo único que esperábamos era que nos pidieran lo mismo que le pedían a compañías de otros lugares. Rápidamente nos empezamos a dar cuenta que nuestros clientes nos llevaban a lugares inesperados y era el hecho de que estábamos generando esta tecnología que ayuda a humanos. Como les decía recién, que nos ayuda a llevar nuestra vida todos los días. Tecnología que a diferencia de la tecnología que yo había vivido en los años 90, era muy diferente. Imagínense, en los años 90 uno entraba, la computadora que yo tenía, la tenía en mi trabajo porque me la daba mi trabajo. Esa computadora de $100.000 me la pagaba y bien me la ponía en mi escritorio. Los sistemas a los cuales yo accedía habían sido decididos por otra persona y los que tenía que utilizar los había decidido otra persona. Era una dictadura. Ahora, si nos movemos a los 2000, cada vez que yo saco mi teléfono celular e instalo una aplicación, estoy haciendo una elección sumamente personal y estoy eligiendo tal vez una, no en 1 millón, en 2 millones de aplicaciones. Y esa decisión normalmente tiene un montón de otras alternativas. Por cada cosa que quiero hacer en mi teléfono, tengo varias alternativas de cómo hacerlo. Y esto genera una necesidad de innovar continuamente. Además, hay muchas diferencias. De este lado, cuando yo era emprendedor, cuando era empleado, me pagaban un salario, me forzaban a usar el software, me entrenaban para usar el software, y tal vez veníamos de a 100, 200 empleados, tal vez en una gran compañía, miles, un par de miles. De este otro lado, como individuo, nadie me paga, me quieren cobrar para que use el software, no me entrenan, les voy a dar 2 o 3 segundos de chance, y si me gusta lo voy a recomendar.
Y además tengo esta competencia. Entonces la naturaleza del software ha cambiado radicalmente y se genera la necesidad de crear una combinación de ingeniería con diseño que transforma completamente esto. El juego ya no es más puramente ingeniería. Es ingeniería mezclada con diseño, aquello que ustedes utilizan todos los días en sus teléfonos. Y esto nos llevó, de alguna manera, a especializarnos en esto. Una de las cosas que suceden durante una empresa es que uno va pegando, haciendo cambios. Yo, cuando manejo con mi mamá en Mar del Plata, a veces ella usa el cambio, va primera, segunda, y de repente parece que ella no reconoce que el auto tuviera tercera. Entonces yo le digo, vieja, si vos supieras que este auto tiene tercera, no sabes cómo va a cambiar tu vida. O sea, porque lo está matando al auto. Bueno, con las empresas pasa más o menos lo mismo. Cuando uno va hasta un lugar haciendo las cosas, de repente descubre que puede hacer un cambio y eso aligera a la velocidad a la cual podemos andar. De alguna manera lo que descubrimos, el primer descubrimiento que hicimos como equipo fue que lo que estábamos haciendo era desarrollar software para consumidores. Y nos empezamos a especializar en eso, a entender, a agregar diseño. En el año 2006 nos sucede algo interesante. Google nos elige como la primera compañía en el mundo en la cual confiaba para desarrollar software, que hasta ese momento desarrollaban en California en su campus. Imagínense, no solamente yo saltaba arriba de la mesa de la alegría, pero de alguna manera eso nos permitió empezar a generar relaciones con muchos otros clientes. Al año siguiente, todas las grandes compañías en el Silicon Valley empezaban a querer trabajar con nosotros. Y en ese momento, recuerdo que nos pusimos de vuelta a pensar. Dijimos, la verdad es que estamos trabajando con muchas compañías haciendo la tecnología que el mundo va a ver de acá a 6 meses. Tal vez estemos en una buena posición de poder ayudar a otras compañías que están muy desafiadas para innovar. Hace menos de un mes celebramos los 25 años de la web. No sé si lo vieron, pero pongámosle que hicieran más o menos 20 años desde que la web está disponible para uso comercial. Para mí ese es un punto de quiebre. Tenemos, de un lado, las compañías que se fundaron hace 22 años tomaban ciertas decisiones radicalmente diferentes a las que se fundaron hace 18 años. Creo que el gran desafío está ahí. Y de alguna manera lo empezamos a ver. Recuerdo un día que me voy a almorzar con un amigo, Rodrigo Figueroa Reyes, un gran creativo de la publicidad. Y mientras estábamos comiéndonos una hamburguesa, Rodrigo me cuenta y me dice, ustedes tienen que definir cuál es su negocio. Y yo le digo, ¿qué querés decir con esto? Sí, mirá, es importante definir bien qué es lo que haces. Por ejemplo, si Kodak hubiese definido que su negocio, se hubiese dado cuenta de que su negocio eran los recuerdos, hubiese tenido muchísimas chances de reinventarse. Pero cuando ellos se vieron que estaban solamente en el negocio del film, no pudieron reinventarse para los tiempos digitales. Y agregó, Jerry Bruckheimer, el productor de Piratas del Caribe y La Roca, dice que él está en el negocio de la teletransportación. Y yo en ese momento me quedé así. Y en eso bajo la hamburguesa y le digo, Rodri, quiero saber más de esto. Claro, me dice, Bruckheimer dice que él está en el negocio de teletransportar a alguien de la audiencia a un mundo de fantasía y devolverlo sano y salvo a su asiento al final del espectáculo. Me pareció espectacular. Y le dije, me voy a quedar pensando a qué nos dedicamos. 2 meses más tarde, lo llamo y le digo, Rodri, ya sé a qué nos dedicamos. ¿A qué? Al fitness. No parece, ¿no? Dice, contámelo. Esto es más difícil que lo de Bruckheimer.
Y yo digo, bueno, es que nuestro negocio es asegurar que nuestros clientes, nuestros empleados y los países donde estamos estén en buena forma para competir en un futuro que por la naturaleza exponencial a la cual nos somete la tecnología va a ser extremadamente desafiante. Fíjense el poder de esa visión, porque de alguna manera, cuando uno toma perspectiva sobre lo que hace, empieza a darse cuenta de muchas otras cosas que antes no veía. Muchas veces, cuando uno trabaja y es un profesional, dice, yo soy un programador y me siento acá y estoy codeando y no sé qué es lo que estoy haciendo, ni sé la vida de quién va a cambiar, estoy simplemente codeando, compila el código, lo puedo testear, funciona, hace lo que me pidieron, no sé si está bueno o no. Hay muchísimas más cosas para saber y la perspectiva es una parte fundamental de entender qué es lo que podemos hacer, nos va a hacer muchísimo mejores como profesionales y nos va a permitir pivotear y reinventarnos en un mundo que necesita mucha reinvención. Para nosotros eso fue un cambio de actitud. Fue como ponernos como Usain Bolt y ponernos así. O sea, es ponerse en posición de decir, estamos preparados a que lo que vamos a hacer es acompañar el cambio. Hoy podemos ser una compañía de tecnología informática, el día de mañana programaremos cuerpos vivos o trabajaremos en el cambio cultural dentro de las organizaciones. Cuando uno lo ve desde lejos, empieza a tomar mucha perspectiva y uno empieza a darse cuenta además que tiene que tomar muchas más cartas en el asunto, que como contaban hoy, por ejemplo, tiene que tomar unas cartas importantes en términos de la educación, por ejemplo. No esperar a que un sistema educativo que no ha cambiado durante décadas entregue aquellos conocimientos que uno necesita hoy. Si uno utiliza una aplicación móvil como cualquiera de estas que les estaba contando hoy, están en el cruce de un montón de tendencias, como la usabilidad, la movilidad, las mecánicas de juegos, Big Data, lo social, inteligencia artificial, la Internet de las cosas. Hay infinidad de tendencias. Ahora, que confluyen para hacer esto. Ahora, ¿cuál de estas tendencias existía hace tan solo 8 años? Ninguna. No fue hasta agosto del 2007 que Steve Jobs saca el iPhone de su bolsillo y nos da la primera plataforma móvil sobre la cual desarrollar algo decente. No fue hasta el 2010 que se empieza a hablar del término Big Data, 2011 Gamification, en el 2013 el mundo empieza a hablar muchísimo más de IoT, de Internet de las Cosas. Hoy estamos hablando de Deep Learning. Hay un montón de cosas que están sucediendo. Ninguna de estas cosas son las que nos prepara la universidad hoy. Entonces es fundamental estar continuamente aprendiendo y dentro del trabajo uno va a tener que aprender y adaptarse muchísimo para permanecer relevante en lo que viene. Esta visión también nos permitió entonces hacer muchas cosas y generar un marco donde pudiéramos derivar una compañía que estuviese en forma y en forma de ayudar a otros. Desarrollamos, por ejemplo, un marco conceptual para entender la cultura, porque sabemos que la cultura es el sistema operativo que corre toda nuestra compañía. Entendimos que aquello que hacía vibrar a cada una de las personas dentro de nuestra compañía era darles autonomía, darles la capacidad de elegir a qué oficina ir, en qué proyecto estar, cómo vestirse, cuándo venir, si juegan al ping-pong, si se toman un masaje, si participan de un proyecto del Labs sobre una tecnología que les interese. También quisimos crear un ambiente de excelencia donde uno aprendiera continuamente, porque sabemos que aquello que nos da la universidad es simplemente la posibilidad de saber cómo aprender. La gran mayoría de las personas que estamos en tecnologías de la información sabemos que mucho de lo que hoy aprendemos no lo vimos en la universidad y lo hemos aprendido de libros.
Entonces, aprender a aprender es fundamental y eso nos lo da la universidad. Pero con el tiempo uno va evolucionando mucho en cuáles son las cosas que uno necesita. Desarrollamos además un sistema y tecnología para movernos de otra manera. Tecnología nos permite reconocernos unos a otros y poder saber quién es quién. Muchas de las organizaciones están pensadas como jerarquías, donde la gente que está arriba es la que tiene ideas y la que está abajo se acostumbra a no pensar. Hablamos de la libertad de expresión, tenemos que hablar de la libertad de pensamiento. Y estos son algunos de los cambios que realmente son radicales dentro de las organizaciones. Las organizaciones modernas entienden la importancia de la tecnología para poder conectarse y generar condiciones donde la gente pueda realmente florecer. Esto, yo creo que siempre digo que el principal objetivo de uno como emprendedor o cuando empieza a ser líder, que en algún momento les va a llegar ser líder, es replicarse en otros. Es poder contagiar a otro y que esa persona actúe con los mismos valores que uno podría tener sin necesidad de estar ahí. Y eso lo vemos englobante en un montón de cosas. Lo veo, por ejemplo, con Justo. Justo viene de Formosa. Creció en una ciudad que no tenía internet. Le habían dicho que no fuera a estudiar a la universidad, que no tenía ningún sentido ir a la universidad. Que ya había ido el alcalde del pueblo, ¿para qué vas a ir? Si a él le fue mal, ¿cómo te va a ir bien a vos? Realmente hoy sabemos que Justo es uno de nuestros líderes en toda la compañía. Y me llama por teléfono, me dice, che, tengo este tema, esta idea. Y empezamos a ensamblar equipos, se junta con diseñadores, tuvo una idea y se lo presentó a uno de nuestros clientes, fascinados. Es un gran emprendedor. Y es un ejemplo de lo que uno debería hacer. Hace algunos meses el presidente Macri lo mencionó en su discurso al visitar nuestras oficinas. Creo que es un gran ejemplo. También cuando uno empieza a disparar esta locura y empieza a contagiarse con otros, la gente empieza a darse cuenta que tal vez esto de desafiar lo que es posible también se contagia. Y estos chicos se pusieron con el objetivo de generar la primer oficina de desarrollo en la Antártida y estuvieron una temporada desarrollando software desde allá. Cuando el 18 de julio del 2014 me bajo en Wall Street y veo esto, veo la bandera de nuestra compañía 13 años después, no, eran 12 años después de haberla fundada, me corrió electricidad por la piel. Y lo primero que dije es, qué increíble que es el trabajo de equipo. O sea, ¿cuánto puede un grupo humano hacer cuando realmente está convencido que tiene que romperla, ¿no? Cuando se pone desafíos grandes, cuando empieza a hacerlo, realmente cuando dice no acepta un no. Y el otro día estuve en la India, abrimos una oficina para 1.200 Glovers. Es increíble y que presenta un desafío enorme. Hoy estamos en 11 países, más de 5.500 personas. Este año también nos reconocieron como líderes en la transformación digital. Un reporte de IDC, una institución de diseño, y nos coloca como líderes y dicen, a nivel mundial Globant tiene las mayores capacidades para las estrategias de transformación digital. Realmente creo que es algo bueno el decir, realmente me puedo poner un gran objetivo y cumplirlo en equipo y tener una experiencia. No era esperable que desde Argentina pudiéramos ser líderes a nivel mundial, no era esperable que una compañía argentina abriera oficinas en Estados Unidos, que adquiriera compañías en Estados Unidos, en Inglaterra, en la India. O sea, estamos dando vuelta de alguna manera a todas aquellas cosas que realmente hemos dado por hecho. Voy a terminar pasándoles algunas cosas que hoy cuando venía en el avión preparé para asegurarme que no se las
de no perderlas. Una es que se focalicen en el tamaño de su sueño, no en la probabilidad de hacerlo. Las cosas, los sueños grandes lucen imposibles, pero el sueño grande es un norte, es un lugar a donde uno quiere llegar y después cómo uno va llegando ahí es cuestión de ir aprendiendo, ir tirando cambios y de ir construyendo sobre aquello que uno hace. Cuando uno consigue un cliente, tal vez después consigue otro, cuando consigue otro, dice, bueno, ahora me animo a esto, y uno lo va haciendo a poco. No tiene que uno estar listo para hacerlo desde el día uno, pero es importante tener ese sueño. El dinero no es un producto, es tal vez el resultado de un trabajo bien hecho. Esto es fundamental. Mucha gente se mueve por la vida simplemente toma decisiones basadas en el dinero. Y creo que es totalmente equivocado como política de qué decidir. Lo vemos a la hora de decidir tu carrera. No, mirá, en este lugar me pagan más, entonces voy. Pero uno no piensa en cuál va a ser el potencial de mi carrera. Posiblemente aquel que te pague más lo esté haciendo porque te está ofreciendo una carrera que no tenga todo el potencial que vos querés y la única forma de hacerse atractivo sea eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo mismo al ser emprendedor. Cuando uno le ponen plata sobre la mesa para comprarle la compañía a uno, tiene que pensar, si alguien me lo está comprando, cuando uno lo ve, dice, yo vivo en la Argentina, seguramente que me haya ido bien debe ser fruto de la casualidad, porque no puede ser, no le puede ir bien a alguien en la Argentina. Entonces, ¿qué hago? Saco la plata y me voy corriendo. Y de alguna manera abandono mi sueño temprano. Nosotros tuvimos esa tentación, nos han venido a ofrecer y dijimos, no vamos a vender nuestra compañía, es más, cuídate porque para ahí te adquirimos nosotros a vos. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a pensar en eso, empieza a animarse a más. Miren las cosas en el largo plazo, porque el dinero va a venir, pero la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho es irreemplazable. La carrera es una maratón, es muy larga. Como les decía, yo empecé Globant a los 37 años y continúo y me encantaría seguir por muchísimo tiempo más. No piensen que es un sprint de 100 metros, no tomen las decisiones simplemente por el corto plazo. El foco es fundamental. Enfóquense, está lleno de gente que dice, mira, yo trabajo de 9 a 5 en un lugar y después hago un emprendimiento por otro lado. No, decidí qué es lo que querés hacer. Porque cuando estás haciendo dos cosas es muy difícil ser exitoso en alguna de ellas. Al trabajo hay que verlo en perspectiva. ¿Sí? Uno tiene que encontrar cuál es la señal, qué es lo importante en el medio de un montón de cosas que te van a pasar. No, tengo un problema con esto, tengo un problema con un compañero, me hicieron tal cosa. ¿Sí? O, che, yo creo que estoy haciendo esto y a mí me pagan para hacer esto. No, míralo en perspectiva, porque cuando vos lo ves en perspectiva te das cuenta que los problemas que tenés tal vez son problemas que querés tener y que tenés que ser agradecido de tenerlos porque hay mucha gente que no tiene la chance de tener esos problemas. Y también te van a permitir reinventarte. Siempre estate preguntándote cómo podrías hacer mejor esto. Nosotros somos una máquina de aprender. Todas las semanas nos juntamos y medimos cada variable de nuestro negocio. Y todas las semanas veo un equipo, somos como 20 personas en nuestras reuniones, aprendiendo. Pónganse, el poder medirse también es la base de poder ser cada vez mejor. Entonces, mídanse y además estén dispuestos a aprender porque todo el día van a tener que estar aprendiendo en este mundo. Cuando tengan un empleo, actúen como emprendedor. Yo creo que muchos no se animan a actuar como un emprendedor, sin embargo, creo que desde el punto de vista de un fundador, no hay nada más valioso que alguien que actúa como un emprendedor. Que alguien no se queje, en vez de quejarte, andá y resolvelo. Eso es lo que hace a una compañía hoy exitosa. Y cuando seas emprendedor, actúa como uno más del equipo. No hay como permanecer honesto con aquello que te haya hecho llegar a donde vos llegás, el estar accesible y el ser servicial con tu equipo. El tratar de ayudarlos a que ellos también vean aquello que vos estás viendo, en compartir ese sueño y en poder hacerlo realidad juntos. No se enamoren de la tecnología, enamórense de lo que la tecnología puede hacer.
Si alguno de ustedes está en tecnología, se van a dar cuenta, y mucha gente, hay una tentación, que a mí también me ha pasado, por eso se los digo, es que terminan de hacer un software y dicen, y ahora lo puedo hacer con esta otra tecnología. O un amigo les acerca un software que podrían reutilizar. No, esto no, yo lo quiero hacer en esta otra tecnología. Estamos sumamente enfocados en la tecnología que estamos utilizando y no estamos viendo el querer llevarla al mercado y ponerla en manos de un usuario. Eso es lo que va a hacernos sentir bien sobre aquello que hagamos. La carrera del futuro es dura por fuera y blanda por dentro. El futuro va a estar en aquellos que logren entender los grandes aspectos humanos que rodean a la tecnología hoy. Y ya sea que ustedes, si ustedes están estudiando ingeniería, están estudiando una ciencia dura, pónganse a leer o estudien algo más, entiendan cómo funciona la gente, entiendan qué los hace vibrar. Si al contrario están estudiando una carrera blanda, aprendan a programar. Es fundamental aprender a programar. En todo caso, estas dos cosas son las que los van a hacer tener una visión que los va a hacer subir y los va a hacerse diferenciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guibert. Gracias por los consejos. Muchas gracias. Gracias por la disertación. Es un verdadero honor poder tenerlo a Guibert acá en la conferencia. Les pido por favor que se queden. Tenemos tiempo para 2 preguntas, así que ¿quién quiere arrancar? Preguntas para Guibert. ¿Alguno? ¿Quién se anima para arrancar? Ahí. Guibert, ¿querés tirarles el catchbox? Acá el... ¿A él? Acá. Ahí. Sí. Bien cerca, por favor. Buenas tardes, Guibert. Muchas Hola. gracias por tu disertación. Quería preguntarte, porque este año se hizo el foro de negocios en Davos, luego estuvo acá en la Argentina, bueno, en realidad no era Davos, sino lo coordinó la presidencia y el resto de los ministerios. En el último día de la conferencia estuvieron presentes, bueno, Marcos Galperín, también quien creó Despegar, y OLX, argentinos, Sí. que hoy se convirtieron en los que se llaman unicornios, por la relevancia. Bueno, creo que también estaba presente Está Globant. Sí. Y bueno, hace rato tuvimos una charla sobre los unicornios y organizaciones exponenciales. ¿Cómo ves en la Argentina, a corto o mediano plazo, el surgimiento de nuevos unicornios, nuevas empresas que realmente tengan no sé si la relevancia, pero sí que impacten realmente como lo hicieron Mercado Libre, Despegar o propio? Lo veo muy bien. O sea, para que entendamos de estos llamados unicornios, en Estados Unidos han habido 80, en Latinoamérica 6, de los cuales 4 son argentinos. Creo que la Argentina tiene un potencial emprendedor increíble, pero están pasando algunas cosas que son muy interesantes. Mercado Libre, no sé si lo conté recién, pero es la compañía más valiosa de la Argentina, más que YPF. Todos nosotros formamos parte de una red donde compartimos valores, donde nos dimos cuenta de que nuestras compañías no son entidades cerradas que simplemente están acá para hacer un negocio, sino que nos damos cuenta de un montón de externalidades, de impactos positivos que podemos tener en la comunidad y de muchas responsabilidades que tenemos que tomar. Y trabajamos en red. Yo como presidente de Endeavor trabajamos todo el día en lograr generar estos ejemplos de emprendedores que no solamente generen un impacto social y económico desproporcionado, sino que además lo hagan inspiracional. O sea, yo siempre digo que hemos estado importando ídolos foráneos porque por mucho tiempo no teníamos a quién admirar. Decíamos, ¿quién te gusta como emprendedor? Y Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. Ok, pero ¿no tenés nadie acá? Me parece que nosotros tenemos la capacidad de poder generar ejemplos que la gente pueda decir, che, mirá, este tipo vive en mi barrio, fue a mi universidad, hizo lo mismo. Porque si él no lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si él lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, estamos trabajando en eso y realmente le ponemos muchísimo hincapié. Por ejemplo, hoy me la traje a mi hija que se va de campamento a la noche y le robo tiempo para estar con ustedes. ¿Por qué? Porque sentimos la importancia que tiene el poder contar estas historias, el compartir. Creo que nos hemos dado cuenta que no estamos solos
y que juntos somos más. Así que yo soy muy positivo con eso y creo que es importante que el presidente haya reconocido, lo haya puesto, le haya dado visibilidad. No hay muchas cosas que un gobierno pueda hacer, pero una de las que sabemos que es importante que haga es que detecte y que muestre ciertos ejemplos y que nos diferencie, porque muchas veces la gente dice, no, el empresario es malo. ¿Sabes qué? Si hay empresarios malos, hay periodistas malos, hay políticos malos, en todos lados hay gente mala, pero realmente creo que debemos honrar. Hay muchísimos empresarios que han generado un montón de historias. Generar empresas no es fácil. Uno se mete en mucho riesgo y realmente soy muy respetuoso de cualquier persona que haya logrado hacer crecer su empresa de una manera legítima. Así que estamos trabajando en eso. Gracias, Guibert. Creo que hay una pregunta atrás. ¿Sí? Hola, ¿te puedo hacer dos consultas breves? Una, dijiste que habías hundido 5 empresas. Estaría bueno que nos puedas mencionar cuáles fueron los factores principales por los que fallaste las primeras veces. Sí. Y en segundo lugar, dijiste que habías llegado a ser reconocido por Google. ¿Cuál fue la ventaja competitiva o la particularidad que te hizo distintivo del resto de las empresas? Sí. La primera, en las anteriores veces fallé en muchas cosas. Primero, no tenía el equipo correcto. No era que fueran mala gente, pero eran gente igual a mí. Entonces, de repente, todas aquellas cosas que son necesarias para manejar una empresa no estaban ahí. Por primera vez vemos un equipo que lo estaba haciendo. La otra razón para fallar era que no estaba 100% dedicado a eso. Lo tenía como un negocio alrededor y no como algo donde uno dice, bueno, ¿sabes qué? Rompo con todo y me dedico a esto. Es difícil, pero creo que está bueno. No hay gente dando vueltas por ahí en las calles por el hecho de haber sido emprendedor. Es difícil, pero si uno termina, el emprendimiento no funciona, siempre tiene la posibilidad de volver a trabajar en una empresa. Lo importante es que tanto cuando vos sos emprendedor, cuando sos empleado, cuando vas cambiando de un lado al otro, siempre tengas una actitud emprendedora. Y la otra razón, me dijiste por qué no se eligió Google, por 2 grandes factores. Fue sorprendente que no nos preguntaran el precio. Nosotros cuando nos dijeron, ¿los elegimos, muchachos? No puede ser, no me preguntaste el precio. No, eso nos vamos a poner de acuerdo. Pero los elegimos por 2 cosas. Una, porque ustedes tienen talento de ingeniería a la par de la nuestra. Y la segunda, por una cultura muy similar. Ellos lo llaman una cultura Google, que digamos que nos hace muy compatibles. Y hoy muy contento de poder seguir trabajando con ellos después de 11 años. Muchísimas gracias. Démosle un aplauso, otro aplauso más enorme a Guibert Encleven. Gracias. Gracias. La verdad que es un lujo poder tenerlo acá en Campus Party. Quédense acá. Estamos ahora arrancando en 2 minutos